Hola a todos mis amigos y bienvenidos. Soy Omar Pérez. Este es un video más de Ven, sígueme. Y el objetivo es tratar de guiarlo en su estudio de las escrituras de cada semana para que pueda llegar a sus clases dominicales y pueda compartir lo aprendido. Así que una semana más de emoción en esta nueva aventura. La semana corresponde a lo que es el 7 de marzo y el 13 de marzo. Del 7 al 13 de marzo, en la cual vamos a ver ya casi la parte final del Génesis. Esta vez vamos a ver Génesis capítulo 37 al 41, que viene a ser la vida de José. José, el hijo de Jacob, ¿verdad? El gran José. Esto es una historia muy conocida. Se han hecho películas, se han hecho novelas, se cuenta desde niño. Hay mucho aprendizaje en esta historia, es una hermosa historia en la cual vamos a ver hoy día. Recordar, porque ya lo sabemos, recordar de repente algunos puntos que habíamos olvidado. Pero antes de empezar la clase, es bueno hacer un paréntesis para hacer recordar que todo el Antiguo Testamento abarca en promedio 4000 años. Eso lo vimos al comienzo. Y solo el Génesis abarca 2200 años. Es decir, más de la mitad de tiempo lo ve el Génesis, por lo que en sus páginas hay mucho resumen. Hay muchas historias omitidas. Las historias no son contadas al mínimo del detalle. Entonces, cuando uno los lee, a veces va a sacar muchas conclusiones. ¿Por qué? Porque hay partes que no están contadas. Cuando uno las lee, puede darse cuenta que en las historias falta más contenido. Hago este paréntesis porque son 2200 años en las cuales está resumido todo lo que es el Génesis. Eso lo hizo el gran Moisés, que escribió el Pentateuco, que escribió la Torá, los primeros libros, los primeros 5 libros. Entonces él hizo este resumen y obviamente al ser traducido de muchos idiomas, obviamente ha habido muchas omisiones en estas historias, en estos contenidos. Siempre cuando leamos tenemos que tenerlo esto presente, ¿verdad? Que hay omisiones, que es por eso que a veces de repente no se entiende. Ok, vamos a avanzar y vamos a ver hoy día la clase. Lo he puesto el manual, el título de Jehová estaba con José. Gran título. Jehová estaba con José. Génesis del 37 al 50 a menudo se llama la historia de José. Pero esto es algo inapropiado, como aclara la introducción en Génesis capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. En hebreo, las generaciones de Jacob. José es, por supuesto, un actor clave en la historia, pero también lo son sus hermanos y su anciano padre Jacob. No lo olvidemos. Es mejor llamarlo las generaciones de Jacob, es lo que recomienda, pero obviamente que la mayoría lo conocemos como la historia de José porque él es el actor principal, ¿no? Ahora veremos la historia de Jacob en Canaán. Él ha llegado a Canaán con toda su familia, después de haber pasado buen tiempo con Labán y traer consigo a sus esposas, 4 esposas, a sus hijos, en promedio 11, 12 hijos, porque Benjamín nace después y trae muchísimo ganado, sus animales. No olvidemos que Jacob y Esaú se reencontraron y ahora son buenos hermanos. Aunque no viven juntos por la cantidad de animales que tienen y necesitan separarse, ellos obviamente tienen muchos animales, entonces ellos necesitan, ya no, ya no pueden estar juntos y sus criados, sus animales tienen obviamente que necesitan espacio y necesitan separarse. No dejemos pasar también que José, el hijo de Jacob, ha nacido en la casa de Labán. Entonces sabe cómo es Labán, sabe cómo es el pastoreo, sabe cómo su padre Jacob ha sido perdonado por su tío Esaú, sabe del encuentro que tuvo su padre con Jacob, con el ángel también, obviamente ha sido contado, ha sido visto. Todas esas historias, el gran José las conoce, es verdad, en su niñez, adolescencia o juventud, él las conoce y eso vamos a ver cómo le influye después. Vamos a entrar ahora de lleno a lo que es Génesis capítulo 37, versículo del 1 al 2. Dice, y habitó Jacob en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob.
José, siendo de edad de 17 años, un jovencito, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, esposas de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Muchos estudiosos mencionan que a estas alturas Raquel y Lea han muerto. ¿Quiénes serán las esposas principales? Por lo que las concubinas, que son Bila y Silpa, pasaron a ser las esposas principales de Jacob. Eso lo hizo Jacob. Es por eso que en el versículo 2 se menciona esposas de su padre. Ahí está marcado. Esposas de su padre lo menciona el versículo 2 y no dirían las concubinas, ¿no? Es muy probable que ya a estas alturas Jacob viva con Silpa y con Bila, ¿no? Las esposas principales que vienen a ser Lea y Raquel, obviamente parece que han fallecido. No se tiene un dato preciso. Entonces, hago mención de esto porque esto hace que en la familia, en la familia de Jacob exista un caos terrible en los hijos, ¿no? Si piensas que en tu familia a veces existe el caos, no te imaginas cómo es vivir en la casa de Jacob, donde existían 4 esposas y supuestamente ahorita fallecidas 2 y muchos hijos, ¿no? Hijos de 4 matrimonios prácticamente. Entonces la convivencia es nada fácil, ¿ah? Nada fácil, muy complicado. Y a veces las familias viven con una esposa, obviamente, con un esposo y con 4, 5 hijos, 6 hijos, o 3 hijos o 2 hijos, y a veces es un caos. Entonces, imaginémonos a esta familia de Jacob donde el caos predominaba. Era terrible, ¿no? Era muy complicado vivir. Veamos a José que se va a apacentar las ovejas, pero al mismo tiempo está supervisando, ¿no? Él es como el supervisor. Es el hijo menor, pero él se cree el supervisor, ¿no? Porque le informa de la mala fama de sus hermanos mayores. Se podría decir, pues es un chismoso, es lo que se llamaría entre los hermanos, ¿no? Le falta madurez para ver cómo sus acciones son percibidas por sus hermanos, ¿no? Obviamente que a esa edad ya él tiene que entender de que eso no agrada a los hermanos. Pero también viene la otra pregunta, no le agrada a mis hermanos, pero le agrada a mi padre. ¿A quién complazco entonces? ¿A mis hermanos o a mi padre? ¿Quién tiene lo bueno? ¿Mis hermanos o mi padre? Es una gran pregunta, ¿no? Es un jovencito, a esa edad ya debe saber que eso no ayuda a tener una buena relación con sus hermanos, pero sí una buena relación, obviamente, con su padre, ¿no? Con su papá. La idea de la convivencia familiar no es solo llevarte bien con el papá, con la mamá o con los hermanos, sino llevarte bien con todos. Entonces, uno ya tiene que aprender que a los 17 años, y es el transcurso de la vida, no solamente tiene que llevarse bien pues con el jefe de la familia, ¿no? Sino con todos. Ese es el objetivo. Entonces, llegar a un término medio es complicado, pero ahí está el trabajo que uno tiene que hacer. Los padres puritanos, pueden encontrar fallas, pero la escritura está mostrando la imagen de personas reales, ¿no? Estos personas reales, no personas perfectas. Jacob no era perfecto, nadie es aquí perfecto, son personas reales, ¿no? Engrandecidas por las promesas que Dios les dio y los convenios que guardaron. ¿No aspiramos a lo mismo a pesar de nuestras imperfecciones? No quisiéramos, es verdad que nos parecemos y nos parecemos mucho a la familia de Jacob, de repente a nuestras familias, y eso indica pues que también así como ellos eran imperfectos, se puede lograr y podemos aspirar revelaciones y podemos aspirar a dones como lo tuvieron ellos, y podemos acercarnos más a Dios, que es lo que vamos a ver. En el versículo 3 y 4 menciona, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Génesis capítulo 25, versículo 28. Jacob sufrió el favoritismo en casa. Eso nos menciona en el Génesis 25, 28. Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. ¿No aprendió Jacob que el favoritismo no es bueno en casa?
¿No sabía que causa daños en la familia? Él lo ha experimentado. ¿Ya se olvidó? ¿Un padre tiene favoritos? ¿Otra vez se repite la historia de Abraham quizás? ¿O la historia de Isaac? ¿La historia de Isaac también? Que tenía un favorito, era su hermano Esaú para Isaac. Jacob encima le hace una túnica de diversos colores, una túnica preciosa, es decir, lo nombra el supervisor. José no guarda la túnica quizás para un evento, no, José lo usa, es decir, que en la familia había mucho conflicto, un conflicto generado donde los hermanos mayores, que supuestamente eran los herederos, son puestos de lado. La túnica, viéndola en todo momento, es muy incómodo para los hermanos y para cualquiera. Que en todo momento me hagan acordar que hay un preferido es muy molestoso. Era una prenda de lujo, carísima. Era de colores, era muy llamativa. Sus hermanos habrán dicho, pues, todo el dinero que se ha gastado en esta túnica nuestro padre. Al parecer, la túnica más que una prenda es lo que sucederá en el futuro. Es una profecía de cómo se vestiría José en el futuro, del cargo que tendría en el futuro. Nota, empezamos con las notas. La túnica de muchos colores de José se ha vuelto legendaria. Sin embargo, el lenguaje utilizado puede no ser una descripción precisa de la prenda. De hecho, la palabra vestimenta puede ser una mejor descripción. Un comentario moderno de la Torá ofrece traducciones alternativas como lo llaman como la túnica ornamental, aunque el significado no está claro, otros lo traducen como una túnica de muchos colores o una túnica con mangas. Es importante conocer otros puntos de vista. Volviendo al tema, mencionaremos que Jacob o Israel demuestra demasiado el amor que siente por José. Sobre sus hermanos, la culpa la tiene Jacob. ¿Verdad? Vemos de que Jacob es un amor muy grande el que demuestra por José. eh, Encima está sobre sus hermanos, ¿no? La culpa no la tienen los hermanos, la culpa la tiene Jacob por tener un amor desmedido cuando el amor paterno debe ser equitativo para todos. En el versículo 4 ocurre lo que tiene que ocurrir. Los hermanos aborrecen al favorito. A veces he oído decir amigos conversando que decían que uno de sus hermanos era el favorito de mi mamá o el favorito de mi papá. Hace un tiempo le hice esa pregunta a mi hijita de 8 años. La pregunta fue, ¿qué pasaría si yo te amo más a ti que a tu hermana? Inmediatamente me dijo que estaba mal. Le pregunté, ¿por qué? Me dijo que tenía que amarlas a las dos por igual. Yo insistí y le pregunté, ¿qué pasaría si te amo más a ti que a tu hermana? Muy mal, papito, muy mal. Tú estás mal, porque debes amar a las dos por igual. Ella me dijo claramente que si eso pasaba, la culpa era mía, no de ellas. Y es verdad. Si un padre o madre tiene un favorito, su favorito, ¿de quién es la culpa? No es culpa del hijo, es culpa del papá o de la mamá. Pero si mi hijo se descarría, lo tengo que preferir al otro. Eso es responsabilidad del padre o de la madre. No es culpa del hijo o de la hija. Si has vivido en casa el favoritismo, debes entender esta historia. Sabes que no es bueno. Quizás haya sido el favorito, quizás no lo haya sido. Ahora te das cuenta que no es bueno, pero quizás sigas haciendo lo mismo. Muchas veces repetimos el modelo porque lo vimos en casa, a veces lo repetimos por inercia. No olvidemos que quizás tú tengas más de un hijo, pero ellos tienen un solo padre y una sola madre y quieren ese amor por ellos. ¿Y por qué hay favoritismo? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. La historia dice que Isaac prefería a Esaú porque cazaba, era cazador, y él se alimentaba de ello. Jacob prefería a José porque lo tuvo en su vejez. O sea que el favoritismo es un poco ridículo. Siempre cuando escuches el favoritismo vas a oír razones inverosímiles, muy extrañas. Es mi favorito, es mi preferido porque lo vi nacer y a los otros no, porque se parece más a mí, porque es el único hijo varón en mis hijos, porque es la única hija, porque es el mayor, porque es el último. Es decir, siempre tratamos de justificar.
En Alma capítulo 46, versículos del 21 al 24, leemos en de una ceremonia particular asociada con la historia de la vestidura de José también. Eso lo narra Moroni. Moroni también habla un poco en Alma capítulo 46, en el versículo del 21 al 24, habla de esta túnica un poco. Así que podemos volver, ir a nuestras escrituras y marcarlas con respecto a Génesis de la túnica de José que le hizo Jacob. Luego, al avanzar al versículo 7 y 8, vemos que he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Obviamente José narra su sueño, de los sueños que él tiene a sus hermanos. Después de la túnica todavía le cuenta los sueños que él tiene. Es increíble cómo José obviamente hace puntos para que sus hermanos pues no lo quieran, ¿no? Dice, y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y quedaba erguido, parado, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío, algo absurdo en el sueño, ¿verdad? Por eso es un sueño. No vamos a ver pues que un manojo se inclina, pero eso es algo simbólico, ¿verdad? Como vemos, todo es simbolismo. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Los hermanos creen que los sueños, esa es una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Los hermanos creen en los sueños de José? Los sueños no son nada alentadores para los hermanos y los padres, pero al margen, si son buenos o no para uno. ¿Le debían creer o no a José? ¿Cuál hubiese sido mi reacción? ¿Cómo hubiese sido tener una reacción correcta? ¿Qué hubiese pasado si los hermanos aceptaban a su hermano como soñador? No se trata de porque no me gusta el sueño o la decisión, voy a tomar represalias. José era el preferido de su padre, pero también nos indica que era el preferido del Padre Celestial. En lugar de enojarnos, debemos meditar que quizá había una causa real por la que el Padre Celestial debería preferirlo, pero eso no lo pensaron los hermanos. Si hubiesen sido hombres de espíritu más magnánimo, habrían pensado y sentido diferente. Si no pudieran compartir el cariño de Jacob por el hermanito, podrían haberlo tratado con diversión, ¿no? ¿Qué espíritu tengo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Se parece al de los hermanos mayores de José? En los sueños de José no había nada en él que les hiciera daño. José tenía que ser prudente nada más. No podía estar contando esos sueños. No podía decir que los demás lo iban a reverenciar. A nadie le va a gustar esos sueños. Pero él lo hizo. Él lo hizo. Nota, hace años recuerdo en un barrio, hablando de sueños, que un hermano en el día de testimonios dijo que había tenido un sueño de la segunda venida y que él veía al Señor en su sueño y que solamente veía a algunos del barrio y que a muchos no los veía, dando a entender que se habían inactivado o que no eran dignos. Así habló un buen rato. Al terminar la reunión, esos son esos testimonios largos, obviamente que siempre se aconseja que tenemos que ser nuestros testimonios lo más corto posible, hablar temas fundamentales como son el libro de Mormón, hablar de Cristo que él vive, de su iglesia, del sacerdocio, de las escrituras y de la revelación que uno puede tener, o de algún principio específico, pero no contemos historias, ¿verdad? Este hermano contó esa historia. Obviamente que el líder no le decía nada, lo dejó que hable. Entonces él dijo ahí de que él veía muchos y a muchos no los veía en su sueño. Dice. Al terminar la reunión, muchos hermanos se le acercaron a preguntarle si les había visto en su sueño. O sea, una cosa de locos, ¿verdad? Se formó un tumulto, hermano, usted me vio ahí en el sueño, estaba yo o no. Y él era pues ahora el profeta del barrio, ¿no? Que veía en el sueño. Era interesante lo que pasó. Eso fue hace años. Otra historia de estos sueños es que en otro barrio una vez escuché a un hermano, en el día también de testimonios, a veces ya es un poco, da miedo escuchar, ¿no? Los testimonios porque salen
con algunas cosas. Decir que tuvo un sueño, este hermano contaba, y que veía a la mujer de su vida, y que la hermana que él veía era la hermana tal, y mencionó el nombre, y la hermana estaba presente ahí. Pero esta hermana era una mujer simpática que ni se hablaba con este hermano. Una hermana que se había bautizado recientemente. Todos miramos a la hermana y la pobre hermana no sabía qué hacer. La hermana se inactivó, nunca más volvió a asistir y con el tiempo el hermano se casó con otra hermana. Oh, es una cosa de locos también, ¿no? Saber de que uno tiene un sueño, eso no está permitido, eso no se debe hacer. Y no sé si lo tuvo o no lo tuvo y por qué lo dijo, pero eso no es el propósito de un sueño. Aquí hago la aclaración, otra nota. Muchos eruditos coinciden en que José no solamente tuvo esos dos sueños que contó a su familia, sino que tuvo muchísimos sueños. Era un hombre soñador. Sus sueños se le cumplían. Cuando su familia tenía un sueño, le contaban a José y él les decía lo que sucedería, hasta que tuvo estos sueños donde veía a su familia que lo reverenciaban. Es por eso que sus hermanos deciden matarlo, porque sabían que se cumpliría. Ellos sabían, ya lo habían visto, que sus sueños era pues el que traducía, el que interpretaba los sueños. Obviamente que en las escrituras solamente se mencionan estos dos sueños que tuvo de su familia, pero vemos en el versículo 10 y 11 también, ¿no? Otro sueño lo vuelve a contar, dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Pero aquí menciona el versículo 10, ¿no? Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti en tierra? Y sus hermanos le ponían envidia, ¿no? Le tenían envidia. Mas su padre luego se da cuenta del error que comete. Dice, mas su padre reflexionaba sobre eso. Entonces José tiene otro sueño parecido. Jacob tiene emociones encontradas. Su primer instinto es reprender a José por su insolencia, pero luego sus sentimientos cambian. A diferencia de sus otros hijos, Jacob reflexiona. Esto hace acordar en Lucas capítulo 2, versículo 51, cuando María dice que ve a Jesús, a su hijo Jesús crecer y hace pues maravillas, hace milagros, habla con los eruditos. Y él dice ahí en el versículo 51, María guardaba todas las cosas en su corazón. ¿No? Algo similar. En este caso, Jacob reflexiona. Gran enseñanza que nos da Jacob. Obvio que seguro le daba cólera, ¿no? Los sueños de Jacob, pensar que él mismo, es decir, el padre de José, lo iba a reverenciar. Pero luego él reflexionaba, pues, ¿no? Y se ponía a pensar en lo que decía José. No se quedaba con la cólera, sino que también se ponía a pensar en la otra posibilidad. ¿Cuál era la otra posibilidad? ¿Y si llegara a suceder? Si llegara a suceder, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Cuándo fue la última vez que hemos reflexionado en lo que nos ha parecido correcto? ¿En lo que no nos ha parecido correcto también? ¿Cuándo fue la última vez que hemos aceptado que alguien menor sea mayor? ¿Cuándo fue la última vez que hemos dejado que el menor sea mayor que yo? ¿O es porque uno es mayor, el menor siempre tiene que estar sujeto? Al avanzar, llegamos al versículo 13. Y dijo Israel a José, a Jacob, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Aquí hago un paréntesis para explicar que en los capítulos que no se ha mencionado, porque ahora vemos a partir del capítulo 37 al 41, pero hay algunos capítulos anteriores como el 36, el 35, desde el 33 no se menciona, o perdón, desde el 34 no se menciona, no lo hemos estudiado, pero sí están escritos, es acerca de lo que ocurre con la hija de Jacob. La hija de Jacob es encontrada, obviamente, no encontrada porque no se perdió, pero sí es vista por un hombre. Este hombre la toma, es decir, la viola a ella, la toma para que quiere ser su esposa, quiere casarse con ella, ofrece el dote, le pide a Jacob, a toda su familia. Jacob se entera, pero tenía un problema este hombre que le había tomado. El problema era de que no era del convenio, no eran de la familia, eran unos hombres cananeos, vivían en Siquem,
por lo que hacen el trato, aceptan el trato, pero sin embargo la cólera en los hermanos o en los hijos de Jacob, en los hermanos de la hija de Jacob, queda pendiente y ellos se vengan. Al vengar antes, para ello, ellos deciden que quieren unir familias, aceptan unir familias, la familia de Jacob acepta también, pero les mienten. Y la otra familia que ha deshonrado a la hija de Jacob acepta todas las condiciones del convenio, como son la circuncisión. Obviamente, circuncidar en esas épocas o en cualquier época a una persona adulta es algo muy doloroso, es cortar el prepucio del pene, algo muy doloroso, sabiendo que obviamente pues no hay anestesia, no hay toda la comodidad que hay en la actualidad. Entonces dice que todos los hombres aceptan, están adoloridos y ahí llegan pues los hijos de Jacob, que viene a ser dos hijos, y matan a todas esas personas, ¿verdad? Eh, Obviamente vengándose de lo que le han hecho a su hermana. Eso ocurre en Siquem. Pero aquí en el versículo 13 le dice a Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Entonces, los hermanos de José se van a apacentar, se dan de comer a los animales a Siquem. Pero es un lugar peligroso porque obviamente ahí había ocurrido esta matanza de los hermanos y obviamente podía haber represalias. Los hermanos de José se van lejos con las ovejas porque tienen que darles de comer y después de un tiempo Jacob manda a José. Siquem es la ciudad donde años antes violaron a su hermana, ¿no? La hermana Dina. Y los hijos de Jacob mataron a los hombres que habían mancillado el honor de su hermano. Era un lugar muy peligroso, ¿no? Para los hijos de Jacob porque quizás podía haber venganza. Entonces, por otro lado, la respuesta de José también es bonita, ¿no? Es hermosa. Heme aquí, dice, ¿no? Heme aquí. ¿Qué padre no desea que sus hijos contesten, pues, heme aquí? ¿Verdad? Es decir, que José también hacía muchísimos méritos para ser el preferido, ¿no? No es que él era preferido nada más, él hacía muchos méritos, ¿verdad? Pudo haber puesto mil excusas aquí, José. Anda a ver a tus hermanos, José, y cuando le dijo eso Jacob, él hubiera dicho al papá, ¿no? O sea, está muy lejos, no me envíes, por favor. eh, yo no tengo nada que ver, yo soy muy pequeño, muy joven, es peligroso, todas las excusas, ¿no? Pero Jacob envía a José y se despide, porque el viaje iba a ser largo, sin saber que no se verían en muchísimos años, en promedio 20 años, ¿no? Esta es la despedida sin saber que no se vería. Quizás un beso y abrazo, como siempre. Entonces, una enseñanza también es valoremos a los familiares porque no sabemos el tiempo que estaremos con ellos. Si Jacob y José hubiesen sabido que no se verían en 20 años, imaginemos cómo hubiese sido ese abrazo y ese beso, ¿no? De despedida. Obviamente algo más íntimo. Ellos no sabían que se iban a despedir, ¿no? Por este tiempo. Viendo el versículo 15 y 16 y 17, vemos de que José obviamente se va a camino, llega a Siquén y vemos en el versículo 15 y lo oyó un hombre, dice, andando él perdido por el campo y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas, José? Y él respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. ¿No? José llega a Siquén, al lugar donde lo mandaron, y encima se pierde. Él pudo haber dicho, bueno, llegué al lugar y no están, así que media vuelta a mi casa e informo a mi papá y listo. Estos hermanos que tengo ya se sabe cómo son y mi papá ya los conoce, así que media vuelta y listo. Pero José no es así. José hace la mía extra. José busca a sus hermanos, sabe que si llega a casa con esa noticia que no ha encontrado a sus hermanos, es preocupación para su papá, para su padre. Por algo es el preferido, pues, ¿no? Hace la mía extra. El título de preferido se lo gana, ¿no? No es nada, ningún regalo. Al seguir avanzando, vemos de que José va en busca de sus hermanos a Dotán
Sus hermanos lo ven, obviamente, con la túnica, túnica de colores, se ve en cualquier lado, a cualquier distancia, y vemos lo que dice, ¿no? Y cuando ellos lo vieron, los hermanos de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, ¿no? Algo terrible, algo triste, unos hermanos querer matar a su hermano menor. Y se dijeron unos a otros, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia le devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿No? Ellos planifican asesinarlo al hermano, ¿no? Mientras José llega preocupado por sus hermanos porque no los encontraba y feliz de verlos, los hermanos no estaban felices, no se alegran. El pensamiento de los hermanos no es cuánto nos ama nuestro Padre que ha enviado a José para ver que estemos bien. No es, el pensamiento no es tampoco cuánto nos ama nuestro hermano menor que nos ha venido a ver, sino cuánto nos ama nuestro hermano que nos ha buscado porque no sabía que íbamos a estar acá. Ellos no pensaron de esa manera, ¿no? No pensaron cuánto nos ama José que ha venido a vernos. Eso, ellos no lo pensaron. Lo primero que piensan sus hermanos es, ya vino el soñador, ya vino el futuro heredero, el que se cree, el preferido de papá. Este es el momento. El problema es que si José seguía vivo, obvio que iba a ser el primogénito y en la familia de Jacob era el penúltimo. Sus hermanos mayores no estaban dispuestos a poder aceptar eso. Esto se parece a la historia de Caín y Abel, donde Caín invita a su hermano al campo y lo mata. Ahora José ve a 10 Caínes conspirando en el campo para matarlo. No es un asesinato improvisado, es un asesinato premeditado, planificado. Vemos el versículo 20, lo echan en la cisterna y José clama para que lo saquen, pide ayuda, suplica por su vida, pero sus hermanos se vuelven sordos ante los gritos de José. Nota, veamos una vez más eh, la inconsecuencia de sus hermanos mayores, ¿no? Si sus sueños eran de Dios, era causa suficiente de gran gozo para ellos, que pudieran tener un gobernante designado por Dios. Y por lo tanto, peor que la locura para oponerse a él. Eso es el pensamiento que se debería tener. Si sus sueños no eran de Dios, entonces no tenían motivo para temer su elevación al poder gobernante, ¿no? No iba a cumplirse los sueños. Pero sus sueños eran de Dios y los medios que adoptaron para evitar que se cumpliera demostraron, bajo la mano dominante de la providencia, ser los mismos medios para realizar las cosas anunciadas por ellos. Estos hermanos creían, en otras palabras, hasta cierto punto que los sueños de José de ser su amo serían ciertos. Si ellos mataban a José, entonces el problema quedaba resuelto. En resumen, el hombre no puede alterar los propósitos primordiales del poder divino. Ahora vemos en el versículo 21 que Rubén no quería matar a José. Se diferencia de sus hermanos. Si es para bien, tenemos que diferenciarnos de los demás. Así sean nuestros hermanos, así sea nuestra propia familia. Rubén, el que era el mayor, el que supuestamente era el más afectado por la primogenitura, pero quizás dijo, no por la primogenitura me voy a convertir en asesino. Yo voy a hacer lo que tenga, el que le tenga que decir a mi papá que fue de la vida de José. El que se le va a hablar a mi papá soy yo, entonces yo soy el responsable. ¿Qué hacer cuando uno no es elegido? También podemos hacernos una pregunta. Cuando uno no es el primogénito, ¿qué debemos hacer? Nada. Seguir adelante, no podemos sentirnos mal y actuar mal por eso, porque yo no soy el elegido, no soy el primogénito. Tenemos que seguir adelante. No solamente los primogénitos se van a salvar, no solamente eh, los elegidos o los preferidos se van a salvar, sino para todos es la salvación y uno puede ser el elegido y puede ser el preferido, así no sea el primero. Bueno, después de que lo ponen en la cisterna José y José obviamente empieza sus gritos,
Se sentaron a comer pan, dice. Le quitaron la comida que trajo José, se ponen a comer y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat. Y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra y descendían para llevarlos a Egipto. Después de poner en la cisterna a su hijo menor, a su hermano menor, y escuchar sus gritos y súplicas, ellos insensiblemente se sientan a comer, es decir, que con ellos no es la cosa. ¿Alguien puede comer cuando escucha súplicas de auxilio? ¿Alguien puede comer oyendo gritos de socorro, gritos de clemencia? ¿Qué hermano puede comer tranquilamente sabiendo que su hermano está que grita? ¿Qué papá o mamá puede comer sabiendo que su hijo está suplicando ayuda? Pero estos hermanos lo hacen. Sus corazones están demasiado duros. José es arrojado por sus hermanos a un pozo, algo espantoso, pero también moral y espiritualmente. A menudo puede parecer que el alma del hombre está en un pozo. A veces parece que estamos en un pozo profundo. Qué rápido cambian los hechos de la vida. Qué rápido podemos pasar de la felicidad al trauma, a la oscuridad. José en un momento caminó a la luz del sol con su túnica de muchos colores. Ahora lo vemos sumido en una oscuridad sofocante. En un momento pareció no tener necesidad de nada. Caminaba feliz. Al momento siguiente había agonizante necesidad de todo. Así sucede muchas veces con nuestras vidas. De la autosuficiencia podemos caer en el desamparo total y una necesidad desesperada de Dios. Sin embargo, en el peor momento de José, fuerzas insospechadas se movilizaron para liberarlo. El propósito de Dios, obrando a través de sus propios instrumentos, conduciría su vida hacia la liberación y un gran destino. Pero eso tomó tiempo. Nota, ¿qué tal similitud que luego veremos mientras José sufre hambre y sed y pide ayuda a gritos para que lo saquen, sus hermanos disfrutan de su comida? Unos años después veremos lo mismo. Mientras José sentado come su pan y disfruta de su comida, son sus hermanos los que piden ayuda y piden comida. Las vueltas que da la vida. Luego vemos en el versículo 28, y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. El pensamiento de los hermanos se soluciona vendiendo a José porque van a recibir un dinero extra. Siempre es bueno el dinero, aunque sea vendido a un hermano. Siendo un esclavo nunca será nuestro líder. Estando lejos nunca será amo en nuestra casa. Eso es el pensamiento de los hermanos. A pesar que toda su familia esté en tu contra, a pesar que toda tu familia esté en tu contra, siempre los planes de Dios se cumplen. A pesar que todos estén en tu contra, los planes divinos se van a cumplir. Si estuviésemos en ese tiempo, ya estuviésemos orando por José, para que no solo lo vendan o preguntando a Dios, ¿por qué le pasa esto a José? ¿Por qué le tiene que pasar esto a José? Si él era bueno, no lo entiendo, Señor. Y cuando nuestras oraciones no se responden como uno quisiera, debemos decir, hágase tu voluntad. Nota, el cálculo aproximado de cuánto es 20 piezas de plata viene a ser como unos $200 en la actualidad. Un hermano por $200, vender a tu propio hermano, vender a una persona, ¿hasta qué nivel llega la envidia? Ellos estaban envidiosos y cegados. Por eso los judíos son conocidos por mercaderes, por avaros, por tacaños, por comerciantes, por obtener ganancias. Curioso, ¿verdad? Incluso después que le dicen a Jacob que José ha muerto, le hace duelo de muchos días. En el versículo 34, el sufrimiento empieza para Jacob. En el versículo 35 menciona que sus hijos, hipócritamente, le quisieron consolar, pero Jacob no quiso. Es verdad que Jacob sufrió y mucho la muerte de su hijo. Los hermanos de José, al dar la noticia a Jacob de que José ya no está con ellos, no saben en el gran problema que se están metiendo, cargar con esa culpa.
ver a su padre llorar por años, llorar recordando su cumpleaños, recordar la comida que le gustaba, su olor, su forma de hablar, de contar sus sueños en aniversarios, etcétera. Es verdad que Jacob sufre por la mentira que le dicen sus hijos, pero los que también sufren son sus hijos, son sus hermanos, al ver llorar al padre sin saber que no es verdad, sin saber que su hermano lo vendieron como esclavo. Lo peor no le lleva el padre Jacob, sino los hermanos, al ver al padre sufrir. Los rabinos mencionan que los hermanos ahora tenían los sueños, sueños de que él venía, de que él los visitaba, de sus gritos cuando estaba en la cisterna, de sus gritos de auxilio. No eran sueños los que tenían, sino eran pesadillas. Eso lo tuvieron por años. Por otro lado, los hermanos lo venden a José y José por eso llega a ser el segundo del faraón. O sea, de la maldad llega a ser el líder. Eso se llama misericordia, la misericordia de Dios. A veces piensas que tu vida se va al abismo. Piensa en José. A pesar del dolor que uno lleva, todavía hay esperanza. Todavía el Señor nos acompaña. Todavía Él nos tiene en sus manos. Pidamos que nos siga moldeando. Por el lado de José, ¿qué habrá pensado con José cuando lo vendieron? ¿Y mis sueños? Señor, no me gusta cómo van las cosas. Mira cómo va mi vida. Señor, quiero cambiar mi vida. Quiero mi visión en mi tiempo. No en el tiempo muy largo, sino yo quiero que se cumpla ya. Eso habrá pensado José. Y para ello llegamos a lo que es el capítulo 38, versículos 6 y 7. Pero antes de ello, empezamos el capítulo 38 haciendo un paréntesis, ¿no? Estábamos leyendo tan bonita la historia de José y nos cambian la historia y ponen la historia de Judá. Esto parece una telenovela mexicana o una telenovela turca, ¿verdad? Es decir, que lo hacen muy larga la historia. ¿Por qué no por qué ponen el capítulo 38? ¿Por qué Moisés pone el capítulo 38? Él es el que está narrando y en plena historia de José pone el capítulo 38. No olvidemos que es Moisés el que está escribiendo o narrando esta historia, ¿verdad? ¿Por qué habla en el capítulo 37 de José, un hombre bueno y noble, y de pronto pone la historia de Judá? ¿Quién es Judá? El hermano traidor, el que lo vende a José. Pero vemos lo que le sucede a Judá. Su hijo primogénito es malo y muere. El segundo también muere y luego se muere su esposa de Judá y luego está con su nuera. Es decir, un caos terrible lo que le pasa a Judá. Moisés pone esta historia para conocer lo contrario de José. Mira cómo es Judá, dice, ¿verdad? Es lo que quiere decir Moisés. Pero vas a conocer en el capítulo 39 la historia de José, que es diferente. Es un hombre noble y casto. Ese es el objetivo de este capítulo. Y obviamente que hay dos objetivos que ya lo vamos a ver, ¿no? Son dos motivos por los que se incluye el capítulo 38. Uno es para conocer cómo es Judá y la diferencia que existe con José. El capítulo 38 es una historia sobre una cultura que valora ser madre, ¿no? Eso es lo que vamos a ver rápidamente. Y nos cuenta la historia que Tamar quería ser madre en Israel. Una vez más, la maldición de la esterilidad parece ser lo peor que le puede pasar a una mujer en esos tiempos, ¿no? Este es un tema bíblico recurrente. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril y Ana era estéril más adelante en 1 Samuel, pero Tamar no era estéril por la infertilidad. Ese no es el problema. El problema de Tamar es que se casó con una familia de hombres que no cumplirán con sus responsabilidades para ayudarla a ser madre. Tamar, luego que apelar a los hombres de su familia, un grupo menos justo y menos receptivo, tuvo que apelar, ¿no? Tuvo que pedir a los hombres de su familia. Ahora bien, hay dos formas de interpretar ese principio cultural del capítulo 38. La manera del mundo sería descartar la importancia de tener hijos, burlarse de la práctica preguntando, ¿para eso sirven las mujeres para tener hijos solamente? El mundo defiende los logros de las mujeres en todos los teatros, menos en el hogar.
El enfoque más amable y comprensivo sería considerar la historia de Tamar en el contexto de una mujer que antepone la posteridad a todo lo demás. Es decir, que Tamar quería, a como dé lugar, posteridad. Ahora, Judá, uno de los hijos de Jacob, toma esposa en el versículo 2 para él de los cananeos. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no siguió el ejemplo de su padre? ¿Por qué no fue a buscar una esposa como su padre Jacob lo hizo? ¿Como su abuelo Isaac lo buscaron una esposa? Es decir, que la tradición no se repite. Las buenas tradiciones no se repiten. Es muy complicado hacer que las tradiciones se repitan en las demás generaciones. Se ve a familias, Sud, santo de los últimos días, muy felices, pero que a las justas los hijos llegan a llevar la misma tradición. Y en los nietos ya muchas veces la tradición se ha perdido. Hacer que el Evangelio sea transmitido de generación en generación es complicado. No es fácil. Tiene que haber mucha enseñanza y dedicación. A estas alturas, ya Jacob creo que ni se inmutó al saber que Judá se casó con alguien diferente, de diferente creencia. Y no solo, y no solo Judá, sino todos sus hijos optan por casarse con diferentes mujeres sin importar la creencia religiosa. Es por eso que leemos después que él tiene hijos y dice en el versículo 6 dice, y Judá tomó esposa para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces, obviamente que le quita la vida, pero no tiene hijos, por lo tanto, Tamar se queda viuda y según la tradición, ella no podía volver a casarse, ella tenía que seguir unida. ¿Por qué? Porque Judá tenía otros dos hijos más. En total tuvo tres hijos, ¿verdad? Lo que es, hasta el momento él tenía tres hijos. Entonces vamos a ver lo que sucede con la tradición. Ahora entramos a lo que es Génesis capítulo 38, versículo el 8. Entonces Judá le dijo a Onán, llégate a la esposa de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Aquí vamos a ver, veamos en qué consiste lo que menciona Judá. Esto es el matrimonio, se llama matrimonio levirato. No tiene nada que ver con Leví, pero es así el nombre, levirato. La tradición indicaba que si un hombre se casaba con una mujer, esta mujer abandonaba su familia y pasaba a formar parte de la familia del esposo. El objetivo era tener hijos y ser una familia donde el esposo iba a mantener a la esposa, pero ¿qué pasaba si el esposo fallecía y la mujer no había tenido hijos? Esto indicaba que el hermano que le seguía en orden se tenía que casar con la viuda, con la cuñada, es decir, para poder mantenerla, porque la viuda no podía quedar desamparada, no podía quedar en el abandono. Al casarse este hermano con la viuda, también indicaba que los hijos que nacían en este nuevo matrimonio pertenecerían al primero, para que el hermano que ha muerto no se quede sin descendencia. Obviamente que los hijos de este hermano ya heredarían. El problema era para el nuevo esposo. Para ello, obvio que tenía que casarse con otra mujer para poder tener su propia descendencia. Si te has preguntado qué absurdo, o si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esta tradición, veamos lo que dijo el elder John Taylor. Dice, los antiguos israelitas tenían una ley muy peculiar entre ellos y, sin embargo, era una ley muy apropiada, a saber, que si un hombre moría, su hermano debía tomar a su esposa y levantarle descendencia. Esa sería una curiosa idea amable entre el mundo, donde no creían nada de eso, clase singular de una doctrina, pero era algo que se practicaba entre los israelitas. Prepárate para lo que viene, para lo que dice. Y es algo que debemos practicar entre nosotros. Tranquilo, no te desmayes todavía. Hay que saber que los santos practicaban la poligamia en ese momento cuando lo dijo el John Taylor.
Es decir, si un hombre, él continúa diciendo, ¿no? Es decir, si un hombre tiene un hermano muerto que ha dejado viuda, que la mujer que queda en esa clase de posición esté tan bien como una mujer que tiene un marido, si un hombre muere y deja una esposa y ella no tuviese hijos, ¿por qué no cuidarla tan bien como a cualquier otra persona? ¿No sería eso justo? ¿No sería eso de adecuado? ¿No sería eso correcto? Sí, pero dice el hombre, no sé nada de eso, pero preferiría tener descendencia para mí mismo. Tal vez podrías hacer ambas cosas, dice el Elder Taylor. Creemos, tú lo sabes, más o menos en este principio. Eso está en el journal, en el diario de discursos, pero está en inglés, obviamente, ¿no? Journal of Discourses. El 30 de noviembre de 1884 también se pueden encontrar y vamos a ver lo que él dijo, ¿no? Para que los que no recuerdan quién es John Taylor, bueno, pues llegó a ser profeta de la iglesia, ¿no? Y él habló eso en el tiempo que la iglesia vivía la poligamia, ¿no? Pasa el tiempo, volviendo al tema, pasa el tiempo, el segundo hijo tampoco le quiere dar hijos, en lo que vemos aquí en el Génesis, a su cuñada, ¿no? No le quiere dar hijos, por lo que muere. Al quedarse viuda, nuevamente queda un tercer hijo, el tercer hijo de Judá. Por lo que Judá le dice a su nuera que vaya a su casa, a la casa de sus padres, y espere hasta que crezca su hijo para que pueda estar con ella. Pues no, porque si era muy joven, entonces si iba a estar con él, se iba a morir, entonces no, mejor espera un poco de tiempo y luego tendrás a mi tercer hijo, ¿no? Pasa el tiempo y Judá no le da el tercer hijo, sino más bien la ve disfrazada la nuera y obviamente al verla disfrazada como una mujer de la calle, él se acuesta con ella, ¿no? Sin saber, algo similar también es esto que le pasó a su papá Jacob, ¿no? Sin saber, se acostó con Lea. Sin saber, en este caso, Judá se acuesta con su nuera, ¿no? La nuera sale embarazada. Obviamente había un peligro de luz, ¿no? De iluminación, porque no se dan cuenta. Vemos que Judá acepta que su nuera es más justa que él. Luego pasa el tiempo, ella sale embarazada. Obviamente la gente, eh, obviamente no acepta. Le cuentan a Judá que su nuera está embarazada. Él no sabe de quién. Él manda a cumplir la ley que debe ser matada, debe ser apedreada, debe ser quemada la mujer por haber incumplido, porque no podía ella estar con alguien más y obviamente que el suegro era el que tenía que hacer cumplir la ley. En este caso, Judá ordena que vayan y le hagan daño pues a la mujer. Pero la mujer saca dentro de sus pertenencias algo que le había dado el mismo Judá, ¿no? Y le dice, por si acaso, yo estuve y aquí tengo pruebas, estuve contigo. Y le enseña, ¿no? Le enseña. Luego de ello, en el versículo 26, Judá, pues obviamente se da cuenta que es él. Y dice, entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, ¿no? Mi hijo, y nunca más la conoció. Eso quiere decir, nunca más estuvo con ella, no solamente esa vez. Pero en el versículo 29 y 30 nos menciona que Tamar, la nuera, da a luz dos mellizos, Fares y Sara. Y vamos a ver ahorita, vamos a ver algo importante con respecto a eso, ¿no? Eh, Nota, este es otro de los motivos por la que Moisés pone o incluye este capítulo en las Escrituras, para saber el linaje del Salvador. ¿Por qué? No olvidemos que a través de Judá, de este hijo de Jacob, desciende la línea real de Israel, que incluye a David y a Jesús. Es decir, a través de el nombre del hijo mayor de Judá, este primogénito que murió, debe descender el rey y el Mesías. Ahora, cuando no te gusta la historia familiar porque quizás tienes padres, abuelos o bisabuelos o tatarabuelos que no han sido buenos, piensa en la historia genealógica de Jesús.
Era descendiente de Judá que se casó con una cananea y su hijo también se casa con una cananea. Y este hijo fue malo. La genealogía no determina quién es uno. No olvidemos de dónde proviene la genealogía de Jesús, ¿no? Por los actos desagradables de dos mujeres desesperadas, se estableció ese linaje a través del cual vino el más puro de los vasos elegidos, María, la madre de Jesucristo. En verdad, el gran Jehová descendió por debajo de todas las cosas al tomar sobre sí la mortalidad y los pecados del mundo. Qué misericordioso es con las debilidades y flaquezas de la familia humana. Eso es lo que tenemos que rescatar, ¿no? También Judá, también quizás vio a José como un rival. Esa es otra de las hipótesis que se puede sacar de esto, ¿no? ¿Y por qué lo vio como rival? Judá era el cuarto hijo de Lea, pero recordemos que Rubén pierde la primogenitura porque se acostó con la concubina de su padre Jacob. Luego seguían Simeón y Leví, quienes también pierden el derecho porque ellos dirigieron el ataque contra Siquén, que ya les conté la historia, matándolos por venganza de su hermana. Entonces, el que queda o el que seguía era Judá. Ese es el propósito, ¿no? Judá cree que él debe recibir la primogenitura. Es por eso que tiene participación y es por eso que se pone este capítulo 38 para saber dos cosas, ¿no? Dos objetivos. Lo primero es acerca de lo que le pasa con la vida de Tamar y también obviamente la comparación que vamos a ver, que va a ser entre Judá, que es un hombre que no controla sus emociones y está con supuestamente la nuera, él no sabe, y a diferencia de José, que lo vamos a ver ahorita en el capítulo 39, que es un hombre que se controla, un hombre que siempre lo tiene a Dios presente. Y también está el capítulo 38 para saber la genealogía de Judá, ¿no? Que hay que saber que a través de sus hijos o a través de los mellizos, a través de Fares, es donde proviene la genealogía de Jesús, ¿no? ¿Qué tal capítulo, verdad? El que hemos leído y visto, saber no solamente lo que pasa con Judá, sino también de Tamar. Tamar entra en el linaje de Israel, ¿no? Es contada dentro del linaje de Israel. Ahora entramos al capítulo 39. En Génesis capítulo 39, vamos a ver lo que sucede, ¿no? Volvemos a la historia de José, que José ya es vendido en Egipto por Potifar, bueno, por los mercaderes, lo compra Potifar, y vemos lo que dice en el versículo 2, 3 y 4. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia ante sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Las bendiciones de José. En estos versículos nos dicen que Dios estaba con José. ¿Alguna vez hemos pedido que el Señor cambie nuestras vidas? ¿Le hemos dado nuestras vidas a Dios? José entregó su vida y dejó que el Señor obre. ¿Por qué Dios estaba con José? Porque José había elegido al Dios de sus padres. Siempre, a pesar de lo que le sucedía a José, había elegido a Dios y Dios lo había elegido a José. Lo que nos enseña esta historia de José, al poner las dificultades que están pasando, es que él se olvida de su vida y deja que Dios actúe en su vida. Puede estar lejos y apartado de su familia, pero cerca o cerquita de Dios. Uno elige, Dios o la familia. Si José estaba sirviendo bien, si se estaba portando bien, estaba haciendo un buen trabajo en la casa de Potifar. ¿Por qué le suceden estas cosas? Vamos a ver lo que sucede en la historia, ¿verdad? Él está sirviendo bien, se lleva bien con Potifar, se está portando bien, está haciendo un buen trabajo. Entonces, ¿por qué le suceden otra vez estas cosas? Ya le pasó con su familia. Él se lleva bien con su papá, trata de llevarse bien con sus hermanos,
trata de decir, heme aquí cumplir, ¿por qué le suceden estas cosas? ¿Acaso no era el preferido por Dios? ¿Por qué retrocede nuevamente? ¿Por qué? Porque vemos de que aquí luego él es tentado y obviamente que lo mandan a la cárcel, ¿no? Leemos en Abraham capítulo 3 versículo 25 que dice, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios los mandare. Las pruebas son de todo tipo sin distinción. Vienen a todos. Nadie está exento de pruebas. Un Dios que no pide nada realmente no está haciendo nada por nosotros. No sé dónde lo escuché eso, pero eso aplica ahora, ¿no? Un Dios que no pide nada realmente no está haciendo nada por nosotros. Vemos que en el versículo 6 nos menciona que José está creciendo y obvio que se está volviendo un joven apuesto, simpático. Ante ello, en el versículo 7, la mujer de Potifar lo desea, quiere estar con el hebreo, pero José le dice que no puede estar con ella por ser la esposa de su amo. No fue una vez, sino varias veces. Pero qué tal resolución que tomó José, ¿verdad? Una resolución estricta. Dios está primero y él huye, ¿verdad? Pero obviamente eh, sucede pues lo terrible, la mujer lo acusa, Potifar le cree y obviamente que el amo tiene que mandarlo a la cárcel, a su esclavo, ¿no? Y qué tal diferencia que existe con Judá, ¿verdad? Judá y José eran hermanos, criados por el mismo padre. ¿Por qué no actúan igual? ¿Qué pasó con las enseñanzas? Moisés pone el capítulo 38 para que veamos cómo se diferencian los mismos hermanos en poder tomar las decisiones. Judá se une, una vez más, a su propia nuera mientras José huye y lo pierde todo. Y luego lo mandan a la cárcel. Las dos mujeres, tanto con Judá y José, se ofrecen a ellos. Uno accede, que es Judá, y el otro huye, como es José. José no mide las consecuencias de la decisión que está tomando. Así que luego Potifar lo manda a la cárcel y en la cárcel otra vez él llega a destacar y ser el líder. Hasta el momento vemos que José se queja, no da ninguna queja, nada contra Dios. No vemos quejas de José contra Dios por todo lo que le pasa en la vida. Por eso vemos en el versículo 22 donde dice, y el jefe de la cárcel, cuando él ya está en la cárcel, entregó en manos de José a todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, ¿no? Otra vez se convierte en líder José, ¿no? José en la líder en la cárcel. Bueno, José pudo haber dicho, este, ¿qué ha hecho Dios por mí? Ahora tengo un buen trabajo, estoy a cargo de todo, me vendieron mis hermanos, pero gracias a mí que soy trabajador y empeñoso, voy mejorando, así que si estoy con la esposa de Potifar, no va a pasar nada. Bueno, estoy traumado porque mis hermanos mayores me trataron mal, me vendieron, así que necesito relajarme. José no es de esas personas, ¿no? Esas personas, ese pensamiento no es de José, ¿no? José es un hombre íntegro que en todo momento él se acuerda de Dios. Y en la cárcel se le presenta la oportunidad de usar su talento, ¿no? De usar su don. Dos presos importantes del faraón tienen un sueño cada uno y José recuerda el don que tiene y que por cierto ese don le trajo todos los problemas. Por ese don sus hermanos lo quisieron matar, pero al final lo vendieron. Así que ahora tenía otra vez la oportunidad de poder interpretar los sueños. Luego le dice al copero, ¿no? Eh, obviamente aquí cuentan los dos sueños, uno es el copero y el panadero. En el versículo 14 cuenta, ¿no? Que después que le interpreta el sueño, le dice José, ¿no? Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esas casas. Yo no soy culpable de nada, ¿no? Me vendieron y me metieron a la cárcel por injusticia. Todo es injusticia. No he hecho nada yo, absolutamente nada. Entonces, mira, te doy esta traducción, esta interpretación del sueño, pues acuérdate de mí, ¿no? Le pide ayuda al copero, ¿no? Luego le dice al copero que se acuerde de él y que lo dejen libre, ¿no? José le pide ayuda al copero, le dice que se acuerde de él. A veces pedimos ayuda
la ayuda a Dios y Dios nos ayuda a través de personas como el copero, pero nosotros no aceptamos porque queremos a Dios y no queremos al copero, ¿no? A veces nos toca a nosotros también ser los coperos de los demás. En el último versículo del capítulo 40, es decir, el versículo 23, es un versículo medio triste, ¿no? Porque José ayuda al copero, pero el copero se olvida de José. Quizás somos como el copero a veces, ¿no? Que olvidamos rápidamente a los que nos ayudan, a los que nos tienden la mano, a los que nos han ayudado en la vida. ¿Recordamos quién nos ha ayudado? ¿Le hemos agradecido? ¿Oramos por él o por ella? La gratitud siempre debe estar en nuestras oraciones, ¿no? Que nuestras oraciones digan, Señor, te doy gracias por hacer que mi amigo o mi amiga me ayude. Bendícelo en su vida, bendícelo en su familia, que siempre estén presentes las bendiciones en su vida. ¿No? Orar por esas personas que, o recordarlas, o agradecerlas a esas personas que nos han ayudado, ¿no? Siempre seamos agradecidos. Aquí el copero se olvida de José, ¿no? Dios todavía no termina de pulir a José, porque ya está muy cerca de las bendiciones que se le vienen, de la gran promesa. Tiene que llegar el momento, así que seguirá en la cárcel por 2 años más. Del versículo 1 en el capítulo 41 al versículo 7 vemos que después de 2 años el faraón tiene un sueño de las vacas. Luego se despierta y se vuelve a dormir y tiene el segundo sueño de las espigas. No sé si alguien que tiene ese tipo de sueños se va a poder volver a acostar. ¿Alguien va a poder dormir? No creo. Pero el faraón terco y obstinado se vuelve a dormir. Obviamente que el sueño se convierte en pesadilla, porque al día siguiente dice que el espíritu del faraón estaba agitado. Llama a sus magos y sabios para que le descifren y nada, no pueden hacerlo. Es donde el copero recuerda a José y el faraón ordena traer a José. El momento ha llegado. La oportunidad de José llegó. Es el día. El faraón le cuenta a José de sus sueños y le pide que le interprete, ¿no? En el versículo 16 menciona, y respondió José a faraón diciendo, no está en mí. Dios será quien responda paz al faraón. José recalca que no es de él el talento, no depende de él, sino de Dios. Siempre un hombre agradecido, siempre mencionando a Dios, que es gracias a él que puede saber de sueños. Eso caracteriza a un buen hijo de Dios. Siempre tenerlo presente y agradecerlo por todo. El buen José interpreta el sueño diciendo al faraón que los dos sueños son el mismo asunto. Uno tenía que ver con el ganado y el otro con las cosechas de la tierra. Los dos son suministros de comida para las personas y eso se iba a ver afectado. ¿Cómo son los caminos de Dios? ¿Cómo son? Él no trae juicio sin antes dar suficiente advertencia para los que presten atención a Él. Así que Dios dice que Él va a dar 7 años maravillosos, inusualmente abundante de mucha comida y cosecha. Pero después de 7 años de producción abundante vendrá una hambruna terrible. Hasta el versículo 32 es donde José explica el sueño del faraón. Así que ya está interpretado, le dice, y me voy. Tengo que ir a Canaán a ver a mi familia. Gracias, faraón, por sacarme de la cárcel y creo que me merezco mi libertad. Goodbye. Ya le traduje, ese es el pago. Goodbye. Eso no lo dice, pero se supone. No. A partir del versículo 33 es la mía extra que da José. Nadie le pidió que lo diga, pero José da la mía extra. Mientras escuchaba el faraón y toda su comitiva la interpretación del sueño, el faraón pensaba, ¿y ahora qué hago? Tiene lógica lo que dice este muchacho de 30 años. Es convincente la explicación de mis sueños. Siento que tiene razón. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Porque se viene la felicidad, pero luego se viene la tristeza. ¿Qué tengo que hacer? Para ello, obviamente José en el versículo 33 le dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio.
y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. José da la solución para que los problemas del faraón no sigan perturbándolo. Y con ello vemos en el versículo 38, y le dijo el faraón a sus siervos, ¿hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Se dio cuenta el faraón. Se dio cuenta que José a sus 30 años no era un sabio por sí, era un sabio por gracia divina. No interpretaba los sueños por haber estudiado. Él interpretaba los sueños por sabiduría divina, porque alguien le decía, porque alguien le revelaba. Por eso el faraón se da cuenta y dice que él tiene el Espíritu de Dios. El faraón tiene la respuesta ante los peligros que le vienen. Lo mejor es nombrar a José. Si está Dios con él, es mucho mejor. José se convierte en el segundo después del faraón. Qué tal bendición que recibe, ¿verdad? Qué historia más increíble. Las pruebas quedaron de lado y a partir de ahora será el gobernante de Egipto. Al terminar la elección vemos que José se convierte en una figura de Jesús. Hay mucho paralelismo y eso hace que podamos aprender mucho más de la vida de José. José llegó a ser un gran líder, pasó por muchas pruebas, nunca se quejó. No se registra en las escrituras preguntas de queja de José. Él siempre confió en Dios, confió en el tiempo de Dios, sabía que llegaría el momento, a él no le dieron la fuerza que tuvo Nefi para librarse de las ligaduras de sus hermanos. En ningún momento hizo preguntas como, Dios, ¿en dónde estás? Él tuvo que aceptar todo. Donde lo pusieron supo defenderse, supo hacer su trabajo, sabía que todas esas pruebas eran capacitaciones para cuando sea el gobernador de Egipto. Obviamente él tenía que ya saber cómo actuar. Tuvo que aprender con su padre y su tío Labán cómo era la crianza de animales. Tuvo que ver a sus hermanos cómo era el cuidado de los animales. Tuvo que aprender la logística en la casa de Potifar. Tuvo que aprender cómo tratar a las personas en la cárcel y ser líder, todo eso fue capacitación. Se dice también de que obviamente él fue capacitado en el desierto, donde cómo guardaban la comida. De esa manera él sabe y utiliza sus técnicas para guardar comida por 7 años. En ningún momento se quejó de los traumas que vivió con sus hermanos, ¿no? Que sus hermanos le hacían bullying. Él dejó su vida en las manos de Dios y que esa sea nuestra meta. Para terminar, no sé si lo han visto, dice, ¿lo sabías? Las uvas deben ser pisoteadas para hacer vino. Las aceitunas son aplastadas para hacer aceite. Los diamantes se forman bajo presión, altísima presión. Las semillas crecen en la oscuridad. Cuando te sientas pisoteado, aplastado, bajo presión o en la oscuridad, recuerda que estás en un poderoso momento de transformación. Confía en el proceso, confía en Dios. Creo que el que lo sabía muy bien fue José, ya que él pasó por todo esto. Confió en el proceso. En ningún momento se quejó. Para terminar, voy a leer lo que menciona. Es de inteligentes creer en Dios. Pascal lo dijo, ¿no? El gran filósofo francés dijo, si mueres creyendo en Dios y no existe, no pierdes nada. En cambio, si mueres creyendo en Él y existe, lo ganas todo. Pero si mueres no creyendo en Dios y no existe, no pierdes nada. Pero si mueres no creyendo en Él y existe, lo pierdes todo y para siempre. Que nosotros podamos creer en Dios a pesar de las tribulaciones y pruebas, a pesar del tiempo, a pesar de que por ahora veamos una parte de los capítulos nomás de nuestra vida, que solo veamos los capítulos 37 y 39 del Génesis. Eso, a veces nosotros vemos nuestra historia acá reflejada en las Escrituras, sin saber que todavía faltan escribir los capítulos 42 en adelante de nuestras vidas. Entonces solamente todos tenemos, está escrito o se está escribiendo la historia de nuestras vidas, pero vemos los primeros capítulos, como José. El capítulo que hemos visto esta semana
del 37 al 41, solamente si nosotros nos enfrascamos y pensamos que esa es nuestra vida, estamos mal. También tenemos que ver que se está construyendo y se está escribiendo algo más de nuestra vida a partir del capítulo 42. El presidente Harold B. Lee lo dijo mejor años atrás cuando dijo, el evangelio es para consolar al afligido y para afligir al que está cómodo, al que está consolado. Eso lo dijo el elder Jeffrey Holland, ¿no? En una conferencia general en abril del 2011. Su tema se llamó Un estandarte a las naciones. Él repitió las palabras del presidente Harold B. Lee. Dijo, el evangelio es para consolar al afligido y para afligir al que está cómodo, al que está consolado. De esa manera lo pule. Que nuestra meta sea que estemos con Jesucristo para que Jesucristo esté con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos la próxima semana.